El enfoque histórico. La Biblia es un libro histórico. En realidad, muchos de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento se llaman libros históricos, porque su contenido consiste principalmente en la recopilación de acontecimientos históricos. En esta categoría están comprendidos los libros desde Josué hasta Esther en el Antiguo Testamento, y los 4 evangelios del libro de Hechos en el Nuevo. Pero también muchos otros libros en la Biblia tienen carácter histórico o contienen elementos históricos. Los libros de la Biblia y en realidad prácticamente cada pasaje de la Escritura parte de ciertas raíces históricas. Cuando se consideran cuidadosamente tales libros o pasajes y se los compara con otras partes de las Escrituras, encontramos que con frecuencia están intrínsecamente vinculados unos con otros. Se deduce entonces que para obtener una comprensión adecuada de un libro o pasaje es necesario tomar en cuenta su trasfondo histórico. Este aspecto del estudio bíblico se descuida con demasiada frecuencia, lo cual conduce a conceptos errados y a interpretaciones equivocadas de las Escrituras. El significado del estudio del trasfondo histórico. El estudio del trasfondo histórico es un método de investigación bíblica por el cual estudiamos hechos significativos de un determinado libro o pasaje o aquellos que se relacionan con ellos, con el propósito de obtener una mejor comprensión de esta porción de la Biblia. Nuestra investigación debería abarcar acontecimientos de esfera política, religiosa, sociológica y económica. Obviamente, un estudio del trasfondo histórico abarca la cultura de un pueblo, porque la cultura no solo tiene que ver con las características peculiares de un grupo racial, religioso, social, sino que también con las circunstancias generales en las que les tocó vivir y los problemas específicos que enfrentaron. En otras palabras, la cultura es parte integral de la historia y por esta razón la cultura y la historia se entrelazan. Ejemplos del uso del trasfondo histórico. Nuestro primer ejemplo acerca de la importancia de los antecedentes históricos está en el libro de Ruth. Ya en el primer versículo del libro leemos: «Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra». Esta afirmación inicial nos refiere inmediatamente al libro anterior, el libro de Jueces. De modo que si queremos obtener una mejor perspectiva adecuada de la época en que vivieron los principales personajes del libro de Ruth, necesitamos conocer las condiciones de Israel tal como se describe en el libro de Jueces. Al leer Jueces, especialmente los capítulos 17 al 21, descubrimos que la nación estaba en caos y cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin embargo, en medio de todas estas trágicas circunstancias vemos en el libro de Ruth la mano soberana de Dios, moviéndose silenciosamente y sin obstáculo para cumplir sus propósitos con 2 individuos piadosos, Boaz y Ruth. Así, el trasfondo histórico del libro de Ruth nos hace sentir que Dios es en última instancia quien controla todas las circunstancias en la vida de los suyos y tiene poder para cumplir sus propósitos para ellos a pesar de las condiciones adversas. Nuestro segundo ejemplo está en el Salmo 34. Lea este salmo, tome nota de que el subtítulo indica que fue escrito cuando David mudó su semblante delante de Abimelech y él le echó y se fue. Mediante la ayuda de una concordancia o referencia bíblica encontramos los detalles del incidente de 1 Samuel 21:10 al 22:2. Los capítulos iniciales en 1 Samuel relatan cómo Saúl persiguió a David y buscó destruirlo por todos los medios posibles, quitando su mirada del Señor y poniendo la mirada en sus circunstancias. David huyó de la tierra de Israel y buscó refugio en Aquis, rey de Gad. Pareciera que Abimelech, que significa literalmente rey padre, era el título filisteo del rey, tal como los romanos usaban el término César y los rusos zar. David no pudo haber tomado una decisión más absurda que buscar refugio con el propio enemigo de Israel en lugar de confiar en el Señor. Cuando los siervos de Aquis descubrieron la identidad de David, de inmediato lo comunicaron al rey. Cuando David se enteró, se llenó de consternación y trató de ocultarse, fingiéndose loco. El Salmo 34 revela el terrible temor que se apoderó de David de esta circunstancia en que su vida corría peligro.
Verso 4, 6, 17, 19 de Salmo 34 nos muestran esto. Pero David también revela cómo oró desesperadamente en medio de su profunda angustia. La respuesta del Señor a su clamor está detallada en 1 Samuel 21, 14 al 22, 1. Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Y entonces luego David de allí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Después que David llegó a la cueva, 400 hombres de Judá se unieron a él allí. Fue en esta ocasión que David fue liberado, que él escribió esta canción de exaltación y convocó a sus compañeros en la cueva y los instó: Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Salmo 34, 3. Este salmo no solo revela el gran gozo y la gratitud de David por la liberación de Dios, sino también nos muestra que David no se conformaba con alabar al Señor a solas, así que convocó a sus compañeros para que se alegraran con él. La vinculación histórica entre algunos libros de la Biblia y otras porciones de las Escrituras. Hay muchas partes de la Biblia que se basan históricamente en otras porciones de las Escrituras. Mencionaremos solo algunas. El libro de Jueces solo puede entenderse si hemos leído antes el libro de Josué, a la vez que el libro de Josué tiene sus raíces en el Pentateuco. De la misma manera, casi todos los libros proféticos del Antiguo Testamento solo pueden interpretarse correctamente si los leemos a la luz de los hechos históricos relatados en 1 y 2 de Reyes y 1 y 2 de Crónicas. De manera similar, los profetas posteriores al exilio como Ageo, Zacarías y Malaquías solo se entienden en conexión con los hechos históricos registrados en Esdras y Nehemías. Lo mismo puede decirse respecto a las epístolas de Pablo a las iglesias en el Nuevo Testamento. Sus raíces están arraigadas en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y especialmente en el libro de los Hechos. Es en los Hechos donde leemos acerca de las condiciones existentes cuando se escribieron las epístolas o de los acontecimientos que tuvieron lugar cuando se fundaron algunas de esas iglesias. La necesidad de fuentes extrabíblicas para el estudio del trasfondo histórico. Hay algunos libros de las Escrituras para los cuales no tenemos ningún trasfondo histórico presentado directamente en la Biblia. Cada uno de los 4 evangelios, por ejemplo, carece de fuentes bíblicas en las que podamos averiguar sobre la situación histórica que los procedió de manera inmediata. Entre el momento que se escribió Malaquías y el comienzo del Nuevo Testamento hay un periodo de unos 4 siglos, a menudo conocido como los 400 años de silencio. Al cerrarse el telón sobre el Antiguo Testamento, había un remanente judío que había regresado a Judá por autorización del rey de Persia. Este regreso había tenido lugar en tiempos de Esdras y Nehemías en los siglos VI y V a.C. Al mismo tiempo, una gran mayoría de los judíos había preferido quedarse en Babilonia bajo el dominio de los persas, donde no vivían tanto como cautivos sino como colonos. Cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento encontramos que el pueblo de Dios sigue aún en su tierra, pero ahora bajo el yugo de los romanos. Los samaritanos están en posesión de una gran parte de Palestina, separando virtualmente a Judea en el sur de Galilea en el norte. Existen varias instituciones importantes que no existían ni se mencionaban en las escrituras anteriores. Entre estas está el Sanedrín, la sinagoga y varios grupos religiosos y políticos. ¿Qué fue lo que produjo el cambio entre las condiciones dadas del cierre del periodo del Antiguo Testamento y los tiempos de Cristo? ¿Y qué importancia tienen esos cambios para nuestra comprensión de los Evangelios? ¿Cómo vamos a saber algo acerca de esos 400 años intermedios y acerca de las nuevas instituciones políticas y sociales que ahora se registran en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento? Puesto que no hay pasajes bíblicos que nos informen acerca de lo que ocurrió en esos años silenciosos, nos vemos obligados a depender de las fuentes extrabíblicas para obtener la información que necesitamos. En nuestro estudio del trasfondo histórico, entonces necesitamos obtener información no solo de la Biblia misma, sino de fuentes seculares confiables.
Afortunadamente hay mucho material disponible. La excavación realizada por los arqueólogos y el trabajo de muchos investigadores han contribuido a nuestro reconocimiento sobre las civilizaciones antiguas en Egipto, Grecia, Roma y el cercano Oriente. Los recientes descubrimientos de cuevas y terraplenes en regiones bíblicas, así como también las interpretaciones de documentos cuneiformes y jeroglíficos de extensas bibliotecas antiguas, amplían continuamente nuestro archivo de información acerca de la historia y la cultura de estos pueblos de la antigüedad. Gran parte de esa información ha sido adecuadamente compilada para nuestro uso en manuales bíblicos actualizados, en diccionarios bíblicos, en enciclopedias, así como también en obras de arqueología bíblica y en introducciones del Antiguo y al Nuevo Testamento. Disponiendo con tanta facilidad de tales libros, cualquier estudioso de la Biblia puede obtener un adecuado conocimiento del trasfondo histórico.